Dios les bendiga, mis hermanos. Hemos venido hablando de varios temas del pecado, cómo caímos en el pecado por causa de nuestros sentidos, las consecuencias del pecado, cómo el pecado se ha arraigado de una manera terrible en nosotros que nos lleva a ser como esclavos del pecado. Y esta mañana vamos a leer en Efesios capítulo 2, del 1 al 10, y vamos a hablar acerca del pecado y la gracia. Y yo espero que el Señor esta mañana nos dé una enseñanza que de verdad sirva para nuestras vidas. Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta versículo 10. El pecado y la gracia. Ese es el tema que quiero desarrollar. Lo voy a hacer de una manera muy sencillita. De verdad que sí, muy sencilla la forma como quiero desarrollar este tema. Mas no por eso improvisada. Dice esta porción de las Escrituras así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, tenga en cuenta esa palabra, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje, amados hermanos, es tan bonito, y yo quiero que esta mañana lo miremos desde la perspectiva del programa de Dios. Imagínense una curva, pero no una curva que asciende como la montaña, sino una curva que baja y sube. Así, al contrario. Imagínense una curva así, o una línea curva, pero hacia abajo, que está arriba, baja y vuelve y sube. Si se imaginan esa curva, entonces podemos entender este pasaje de una manera muy simple. Lo que este texto nos dice en esencia es, y quiero comenzar al revés de alguna manera, no porque la Biblia esté mal escrita, sino por un asunto más que todo pedagógico. El versículo nos dice que nosotros estuvimos en un momento arriba, y esa posición de altura que teníamos es que somos hechura de Dios. Ni siquiera somos resultado de la palabra, porque a la creación Dios le habló: hayan peces, sepárese las aguas de la tierra seca, ¿qué más? Sea la luz, habló y las cosas sucedieron. Con el hombre no pasó así. Somos hechura suya, es decir, somos la obra de arte de Él. Y en ese momento, cuando Él nos hizo, nos colocó en lo más alto, pero el hombre de repente cayó, y entonces en esa caída lo que la Biblia dice es que el hombre quedó completamente muerto. O sea, la caída fue terrible, fue una caída mortal. Caímos estrepitosamente. Y Romanos capítulo 5, vamos un momentico a Romanos, porque Romanos nos va a decir exactamente esto. Romanos 5:12. Esa caída fue a causa del pecado,
Pero veámosla cómo fue de estrepitosa. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Entonces imagínense, estamos en esa posición de honor, de altura, hechos a la semejanza de Dios, puestos a señorear sobre la creación, puestos para fructificar, puestos para todo lo que nos podamos imaginar bueno, y de repente caemos a la posición, no a una posición bajita, a una posición de muerte. ¿Se imagina usted muerto? Así estábamos. Sin embargo, lo que el versículo dice es que el proyecto de Dios, el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin embargo, ese plan de que nosotros estemos en esa posición de altura no se perdió en el proyecto de Dios. Lo echamos a perder nosotros en nuestro proyecto. Lo echamos a perder nosotros en nuestro plan descabellado. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis como él, sabiendo el bien y el mal. Y Adán y Eva se comieron el cuento y ahí morimos. Entonces Dios de todas maneras no echó a perder el plan. El plan siguió caminando. Entonces Efesios 2 lo que nos va a decir es cómo estábamos y qué hizo Dios para que el plan se restaurara. Entonces yo voy a dar unas breves anotaciones sobre este pasaje, y después de dar esas breves anotaciones quiero leer un capítulo que nos va a ayudar como a aclarar esto. Cómo es que nosotros, hermanos, todavía yo creo que no hemos entendido ese proyecto de Dios. Entonces, la idea mía es que esta mañana podamos comprenderlo, podamos de alguna manera asimilarlo en nuestro corazón, y que eso pueda cambiar entonces la perspectiva de nuestra vida, nuestro proyecto de vida. Entonces los versículos 1 a 4 nos va a decir el efecto de la caída. O sea, la caída que dije estrepitosa, el efecto de eso. Entonces, ¿qué características tiene? La primera, el versículo 1 dice que nosotros estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué otra cosa nos dice que estábamos? Dice que estábamos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo es la corriente de este mundo? Es decir, aunque no lo creamos, en realidad nosotros seguimos una corriente, seguimos un flujo de vida. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y nosotros seguimos y creemos que eso es la vida. Seguimos la corriente del mundo. El mundo nos pone una línea por la que debemos caminar. Piensen en algunas, yo les voy a decir algunas y espero que no estén prevenidos. Las modas, y entonces por ahí nos vamos. La rumba, y por ahí nos vamos. ¿Qué más? La inmoralidad, y por ahí nos vamos. Toda esa clase de cosas, dice, son corrientes que vienen, y ustedes ven que ahí están, cambian de modalidad, pero ahí están. En los años 70, cuando yo crecí, era la música romántica que nos ponían a llorar, ¿sí o no? La música de Los Ángeles Negros, ¿de quién más? Ay, Gilberto se acuerda, ¿no? Ahí sí se acuerda Gilberto, de Leo Dan. Gilemón no cantaba, ¿no? De toda esa gente, y esa era la corriente de los 70. De repente llega, con 1969 viene el rock, y ahora eso es lo que coge fuerza. Y ahora viene esta música, miren que son corrientes, viene esta música
que como dice Donald Trump, eso es un alboroto, ¿no? Eso salió más aburrido de ese concierto con Bad Bunny, que dijo que no entendió nada de lo que cantó, ¿cierto? Pero es una corriente y los muchachos de pronto tampoco la entienden, pero es la corriente y ahí van con la corriente. Y quién sabe qué vendrá. Uno dice, no, ya no viene más nada en la música, espera y verá, algo va a aparecer por ahí. Ya de repente ahora, imagínense lo que detestábamos por allá en el 2000, 2005, que era la música de carrilera, porque eso era como de los alcohólicos y todo eso, y de repente se vuelve ahora otra corriente que arrastra a la gente, y le da uno risa ver los muchachos de 15, 16 años que escuchando música de carrilera, ¿no? O sea, este versículo nos dice que la vida es una corriente y que lo que hace el adversario es ponernos esa línea y todo el mundo camina por ahí. Ahora, el asunto es que el que no camina por allí está desubicado. Ahora, esta semana escuché algo que no estoy, lo voy a decir porque me pareció curioso, yo no sé si ustedes saben, porque es que la iglesia también de repente termina enredada en estas corrientes. Esta semana escuché que aquí en Cali que están haciendo unas cosas que la llaman cristotecas. ¿Y qué son las cristotecas? Corrientes. No, las cristotecas son salones de las iglesias que se disponen para que los jóvenes se reúnan y pueden tomar cerveza y bailar y emborracharse, pero entre ellos. Eso es para que los muchachos no tengan que irse a tomar y a bailar por allá donde están en peligro, y más bien que lo hagan yo no sé si eso es cierto, de verdad que yo me quedé aterrado. Pues de pronto nos hacemos una el fin de año, ¿no, John? A John le sonó la idea, bueno, gloria a Dios. La corriente de este mundo. Ahora, esa corriente de este mundo, dice el versículo, no es una corriente inventada por el hombre, sino que en realidad es una corriente inventada por el príncipe de la potestad del aire. Miren lo que dice, conforme. Esa palabra conforme es de acuerdo a, es decir, el orquestador, el autor, el inspirador, el director de esa corriente, el que dice para dónde vamos, no es nadie más ni nadie menos que el príncipe de este mundo. El príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo. Significa, hermanos, que cuando nosotros seguimos esas corrientes, pues definitivamente estamos cogiendo la vía contraria, porque o usted sigue la corriente de Cristo, o usted sigue la corriente de este señor, que recuerden fue el que le dijo a Eva, engañó sus sentidos y le hizo escuchar palabras muy bonitas, no moriréis, le hizo ver un fruto muy delicioso, agradable a los ojos, y le hizo comer y le gustó. Y de ahí viene la corriente. Entonces, en otras palabras, lo que de alguna manera Pablo está diciendo es todo lo que está sucediendo en el mundo, y es todo, llámelo desde violencias, violaciones, abortos, desfiguración del matrimonio, todo en realidad es una corriente, y esa corriente está orquestada, está organizada por el príncipe de la potestad del aire. Algo más dice ese texto, y dice que ese príncipe de la potestad del aire opera ¿en quiénes? ¿Opera en quiénes? En los hijos de desobediencia. Este pasaje de verdad que es bastante bonito. Y ahí entonces nosotros estamos con la curva hacia abajo, estamos en el fondo, muertos, sin esperanza, no nos podemos ni mover. Esa corriente y lo llama corriente, yo me imagino el río, y eso nos arrastra y eso nos lleva, creo que ya lo habíamos hablado en Romanos 7, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Esa corriente es muy fuerte, nos arrastra.
Y como el que no está en esa corriente, pues definitivamente. El apóstol Pablo dice que él también estuvo allí, dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y lo que me parece curioso es que el apóstol Pablo dice estas cositas tan bonitas. Dice, en otro tiempo que en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mire lo que él dice, es decir, ¿qué hace el príncipe de la potestad del aire? Simplemente alimenta algo que es como natural en nosotros, deseos de la carne, pensamientos. Pero quiero seguir porque el tiempo se me está yendo. Entonces del 2:1 al 4 nos muestra al hombre en el fondo, abajo, caído, completamente sin esperanza, y la palabra más clara que usa el apóstol Pablo dice, está muerto. Pero del versículo 4 en adelante nos va a decir entonces cómo es que Dios se propone llevar al hombre otra vez, que el hombre vuelva a llegar a la posición que Dios tenía, porque es que somos hechura suya, dice Pablo, somos hechura suya, y Dios no va a malograr ese proyecto, Dios no va a echar a perder ese proyecto. El proyecto está. El programa de Satanás, dice San Juan 10:10, es hurtar, matar y destruir. Ese es el plan de él. Dios vuelve y programa, porque él no va a echar a perder su plan. Entonces versículo 4 en adelante dice, pero Dios, que es rico, no solamente tiene, sino que es rico, es decir, abundante en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces allí hay dos palabras que son importantes, la misericordia de Dios y el amor de Dios. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y una vez más, y juntamente con Él nos resucitó. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana es recibir la vida de Jesucristo. La vida cristiana es resucitar con Cristo. Eso es la vida cristiana. No es una religión. No es venir el domingo acá, no. Es recibir la vida de Cristo. Hasta ahora llevamos la vida del príncipe de la potestad del aire. Vamos sobre su corriente, caminando sobre la corriente con toda la gente. Como ellos actúan, yo sigo la corriente de ellos. Pero Dios a través de Cristo me da vida y empieza el ascenso. Mire, nos dio vida, entonces nos resucitó. Y no solo nos resucitó, sino que dice el versículo 6, y asimismo, ¿qué hizo? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es como, yo me lo imagino así, vamos sobre la corriente del mundo, vamos por la corriente del mundo, muertos, sin esperanza, sin destino, y de repente aparece el salvavidas y nos subimos al salvavidas, recibimos esperanza, recibimos vida y recibimos posición, la posición que habíamos perdido. ¿Dónde está sentado el Hijo de Dios? En los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Dónde está Cristo sentado ahora? A la diestra del Padre. Entonces miren, estábamos en una posición, somos hechura suya, con un honor que recibimos, caímos estrepitosamente, nos estrellamos,
Volvimos a Cristo, nos dio vida y vuelve y nos pone en esa posición. Y entonces voy a seguir leyendo, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el versículo clásico, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué le tocó poner al hombre? ¿Qué le tocó poner al hombre para lograr eso? Recibir vida, resucitar y estar sentado a los lugares celestiales con Cristo. Fe. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí viene el versículo, no por obras. Usted no ha hecho nada bueno para ganarse el reino de Dios. Usted no ha hecho nada bueno para tener la vida. Usted está muerto, yo estaba muerto y Él nos dio vida. Y entonces dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, hasta aquí procuré explicarles dónde estábamos, cómo caímos y qué hizo el Señor para que volviéramos a subir. Si no lo hemos entendido todavía, espero que esta mañana sí lo vamos a entender. Vámonos a Lucas 15. Y creo que aquí está ¿cómo dicen? Con plastilina está esa ilustración. Lucas 15 del versículo 11, voy a leerlo porque no voy a predicar sobre esto, sino que solamente voy a procurar que observemos esa figura de dónde estábamos, a dónde caímos y a dónde el Señor nos vuelve a poner. Es lo que quiero esta mañana. Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, voy a parar allí. ¿En qué posición está el hijo? Hasta allí. Está en casa de su padre y lo está disfrutando todo. Está en la posición de hijo de un padre que tiene todo para su hijo. Esa era la posición que teníamos en Dios inicialmente. Y entonces llegó un día cuando se nos dio por decir, no, yo creo que yo puedo administrar mi vida mejor. Padre, yo creo que yo no necesito más de su cobertura. Padre, yo creo que ya usted está como bastante viejito y bastante atrasado, bastante cansón, cantaletoso, así nos dicen los muchachos, bastante. Mejor déjeme, que yo soy joven, vigoroso, creativo, y yo me las voy a ingeniar por mí mismo. Ahí está la caída, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y qué hizo? Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Dónde está la curva ahora? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos. Pero mire lo que dice el versículo, pero ni siquiera eso le daban. Es decir, que más privilegio tenían los cerdos que él. Ni siquiera eso le daban. Versículo 17. Entonces esos versículos del 13 al 16 nos muestra al hombre abajo, en el fondo. Lo desperdició, lo perdió todo, echó a perder todo completamente. Muertos en los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. En esa condición, ¿qué hace el hombre? Dice el muchacho, 17, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué hace este hombre? Reflexiona y dice, esta no es la posición a la que yo fui llamado.
Esto no es a lo que Dios me llamó. Este no es el proyecto de Dios conmigo. Este no es el programa. Y la conclusión la saca por la comparación que hace. Dice, hasta los siervos de mi papá viven mejor que yo. Y yo soy hijo, o yo era hijo, ya no soy hijo. Renuncié a mi posición de hijo. Y ahora los esclavos que mi papá tiene viven mejor que yo. Porque yo aquí estoy y ni siquiera puedo comer de la comida de los cerdos. Pero este hombre no se queda en la reflexión y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, ahí está el camino al ascenso nuevamente, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, ¿y qué pasó? Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque este mi hijo, ¿en qué condición estaba? Muerto. Muertos en vuestros delitos y pecados. Muerto era, ¿y qué pasó? Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahí está la imagen de Efesios 2. La posición que inicialmente teníamos, Dios le dijo al hombre, señoree, fructifíquese, multiplíquese, señoree en todo esto. El hombre decide no señorear, no fructificar como Dios espera, sino que el hombre decide darle esa dirección, esa gestión de señorear y multiplicarse, la delega a Satanás. Y el diablo pues dice, listo, yo voy a hacer esta corriente y vamos por acá y cojamos esta corriente que está ahí. Si todo el mundo va para allá y el que no sigue esa corriente está mal. ¿Y dónde termina? Dice el versículo que terminó cuidando cerdos. Y qué tremendo, los cerdos comían mejor que él. La vida sin Cristo es, yo diría, es lo peor que hay. Pecamos y luego nos sentimos culpables, pero luego una voz nos dice, bueno, pero no estaba tan malo, hágalo otra vez. Y ahí seguimos. Este muchacho nos muestra esas tres etapas. Hijo de un gran hombre que tenía muchas riquezas, la rechaza, cae a la peor de las condiciones, pero en un momento vuelve a ser restaurado, y aunque él no cree que va a lograr llegar a la posición que antes tenía, papá le dice, este sigue siendo mi hijo, este mi hijo era. Él dice, recíbame como a uno de sus jornaleros, y el papá dice, no, usted no es mi jornalero, es que yo tenía un plan con usted. Y aunque usted hizo todo lo que quiso hacer, usted sigue siendo mi hijo. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Lo que yo no merecía. Este muchacho no se merecía nada. Pero papá le dijo, usted es hechura mía, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y cuando, amados hermanos, entonces cuando nosotros, y aquí voy a terminar, cuando nosotros venimos a Cristo, póngale mucha atención a esto, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué es lo que en realidad sucede?
No es que usted cambió de religión, no es que usted se volvió bobo, o qué más nos dicen. Bueno, todas esas cosas que escuchamos, en realidad es que usted es consciente que usted está hecho para cosas más grandes, para cosas más grandes. Que el diseño que hay en nuestras vidas, amados hermanos, es un diseño diferente al que nosotros hemos creído que teníamos. Imagínense Adán. Aún hoy yo creo que si Adán estuviera presente en esta época, Adán se habría ganado un Guinness Record. Yo creo que sí. Ponerle nombre a todos los animales. ¿Se imaginan esa tarea? ¡Qué mente tan creativa! Yo no sé cómo haríamos nosotros, pero es una mente muy creativa. Y lo mejor es lo que dice la Biblia, dice que el nombre que Adán le puso, así se llaman. ¿Cuánto tiempo se gastó Adán en esas? Y acuérdense que de paso él iba mirando cuál de esos podía ser la ayuda idónea y no la encontró. Entonces, era tremenda la inteligencia de ese hombre. Y eso lo perdimos. Pero no es que está perdido. En Cristo eso puede ser restaurado. Porque el diseño sigue en pie. Somos hechura suya. Una de las cosas que Dios hizo fue que castigó al hombre con cosas exteriores. A la mujer le dijo, se le va a aumentar el dolor. No es que no va a tener dolor, es que se le va a aumentar sus dolores de parto. Ella tenía dolores, pero se le intensificaron. Al hombre le dijo, los campos van a producir maleza. Pero mire que Dios no le dijo, a partir de aquí usted va a ser más bruto que antes. Usted antes era inteligente, a partir de ahora es bruto. Le voy a quitar inteligencia, le voy a quitar sabiduría. No. El hombre quedó con los mismos atributos que Dios le había dado, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y esa imagen Dios no se la quitó. ¡Qué bendición! Quedó con los mismos atributos. Y esa es una bendición. Entonces ese cuento de que yo soy, no sé, todas esas pensamientos que tenemos, que soy menos inteligente, incapaz, que toda decisión que tomo me equivoco, que todo lo hago mal, que etcétera, es un engaño de verdad, porque el diseño de Dios está allí. Somos, ¿qué tal que el versículo hubiera dicho fuimos hechura suya? No, el versículo dice somos hechura suya. El niño que nace hoy, ese Mateo que acabó de nacer, el hijo de Ademir y Seidi, acabó de nacer. ¿Cuánto tiene? ¿20 días? 18 días. Ese muchacho trae todos los atributos que Dios le puso a Adán. ¿Lo creen, hermanos? Todos. ¿Qué es lo que va a desconfigurar esos atributos? La corriente que siga. ¿O qué es lo que va a hacer que esos atributos afloren? La corriente que siga. El apóstol Pablo, ya se me olvidó quién fue que lo dijo, creo que sí fue el apóstol Pablo, si no me corrigen, sí fue el apóstol Pablo, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, amados hermanos, con esto podemos esta mañana decir que ha sido la misericordia de Dios, que a pesar de nosotros haber sido tan desobedientes, o ser todavía tan desobedientes, ser tan indiferentes, Dios no ha echado a perder su plan. Eso es lo más bonito. El plan de Dios sigue en pie. ¿Y qué es el ánimo esta mañana, amados hermanos? Que usted no siga la corriente de este mundo, porque esa corriente del mundo tiene un diseño, y el diseño es hecho por el príncipe de la potestad del aire. Sigamos el diseño del Señor. ¿Quieren que oremos, hermanos? Yo quiero invitarle esta mañana, colóquense sobre sus pies, por favor.
Y lo que le voy a invitar es que usted haga una oración al Señor allí. Haga una oración allí al Señor. Y yo le recomiendo que haga una oración más o menos así: Señor, te doy gracias porque yo soy hechura tuya. Señor, yo fui creado para buenas obras. Yo no fui creado para destrucción. Yo no fui creado para fracaso. Yo no fui creado para echar a perder mi vida. Yo fui creado para buenas obras. Y también dice tu palabra que esas buenas obras fueron diseñadas por Dios, fueron preparadas por Dios para mi vida. Esas obras fueron preparadas por Dios, es decir, eso era un diseño que ya estaba hecho para mí desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Señor, yo no soy yo no estoy aquí porque la vida lo quiso, no, estoy aquí por un plan perfecto de Dios. Señor, yo estoy aquí dentro de un programa de Dios. Señor, hay un plan perfecto para mi vida, diseñado desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera yo había nacido, ya el plan estaba. Qué tremendo, Señor. Qué tremendo, Señor. Como el diablo me ha engañado, haciéndome creer que no hay destino para mi vida, que no hay proyecto para mi vida, que soy un fracaso, que soy una frustración, que no vale la pena. Perdóname, Señor, por haberme dejado de engañar. Perdóname, Señor, por haberme dejado llevar de la corriente del mundo, que ha sido un diseño estratégicamente elaborado por el diablo, el príncipe de la potestad del aire. Y si usted ha estado y esta mañana siente que está como ese muchacho hijo del papá rico que menospreció todo y está abajo, comiendo de las algarrobas, comiendo y engañado creyendo que eso es la vida, que eso es. Esta mañana yo le invito que le diga: Señor, yo quiero volver a ti. Quiero comenzar contigo, Señor. Gracias, Dios.